Estos son 5 proyectos electroinformáticos facilingos con la tarjeta de desarrollo de microcontrolador ATmega o simplemente el Arduino Uno. Todos estos proyectos los estaré sacando de mi colección volumen 3, que incluye más de 30 proyectos con el Arduino a un costo de $6. O también está a la oferta el pack de 6 textos en PDF con muchos proyectos y tutoriales del Arduino en español. Dicho esto, disfruten del top. Empezaremos por el primer proyecto propuesto en nuestro kit, una luz electroscópica con un LED, usando el Arduino Uno y una base de prueba llamada protoboard. Comenzamos a distribuir la alimentación positiva y negativa del Arduino hacia el protoboard para poder trabajar en ella. Usaremos cables de un solo hilo de cobre conocido como UTP, de esos que usan los cables de teléfono antiguo o de internet. Podría usar el típico cable que acostumbran ahora, pero aún me encanta la antigüita, sacándole los cables de la pared. Jajajaja. Sé, un mal chiste. Continuemos. Primero conectamos el positivo de esta placa, que sería el puerto llamado 5V, que significa 5 voltios, y es la señal positiva que llevaremos hasta el protoboard con un pedazo de cable. Como verán, me encanta que se vea más artesanal. Ahora es el turno de la distribución de la señal negativa. Lo sacaremos de este puerto llamado GND o Ground, según por el fabricante. Con un pequeño cable logramos hacer un puenteo con el protoboard. Para nuestra comodidad, también distribuiré la señal negativa hasta el otro lado del protoboard, extendiéndola de extremo a extremo. Ahora sí, vamos con la conexión del LED en el puerto número 6. Según nuestro esquema electrónico, el LED se conecta junto a una resistencia de 220 ohmios hasta llegar al puerto número 6 de la placa Arduino. Entonces lo siguiente será extender la conexión con un cable desde el puerto número 6 para conectarlo al protoboard. Lo siguiente será conectar la resistencia de 220 ohmios desde esta extensión. Los colores de esta resistencia son rojo, rojo, café, dorado, si es que aún son principiantes y se están aventurando en esta tecnología. Lo último sería conectar el diodo LED. Este lo tenía guardado entre mis cachivachis, pero pueden usar cualquier LED de bajo consumo. La patita, o mejor sería mencionarlo, el pin más largo es el positivo, llamado ánodo, y que debe conectarse junto a la resistencia. Y el pin más corto sería el cátodo, o sea, el negativo. Es importante verificarlo que se conecte así, porque si no, no va a encender y luego estaremos echando la culpa a la mala suerte o a cualquier deidad que nos inventemos. Muy bien, el circuito ya está completo. Ahora nos pasamos a la programación. Lo vamos a programar desde el celular con la aplicación Arduino Droid, aunque también, obvio, esta programación es válida en la computadora. Empezamos por decirle que queremos controlar un LED en el puerto número 6. Esto lo hacemos precisamente en el Void Setup. Dentro de sus llaves le escribimos el puerto a utilizar con el comando pinMode y lo definimos como salida usando el comando output, que significa control de salida. Luego pasamos a Void Loop, que sería el código principal. Vamos a hacer que el diodo LED realice unos destellos rápidos, es decir, que prende y apaga de manera fugaz, así por decirlo. Esto se logra con el bucle automático repetidor llamado for. Todo lo que esté dentro de él se repetirá un número de veces que queramos. Esto se hace creando una variable que lo llamamos x. Le decimos que empiece con el número 0. Luego le decimos hasta dónde contará o repetirá. Lo definimos hasta 30 veces y le colocamos esta instrucción para que suba el valor de 1 en 1 hasta llegar las 30 veces. Haremos que este bucle repita la secuencia de apagar y encender el LED en el puerto número 6, usando los típicos comandos para apagar y encender los puertos de comunicación, que sería el Digital Write. Y a cada acción le damos un tiempo de 40 milisegundos.
Después de repetir esta secuencia, haremos que el LED se apague por un segundo, una forma de hacerlo descansar. Eso es todo con el código. Ahora vamos a descargarlo para ver qué tal funciona. Conectamos el cable OTG para el celular y un cable USB para la placa Arduino, aunque yo mismo modifiqué uno para mi comodidad en manipularlo. De todos modos, igual funcionará. Primero compilamos el programa para ver si no hay errores ortográficos. Y ahora pasamos a descargar el código. Al instante ya estará en marcha su funcionamiento. La verdad parece que es una luz hipnótica de eso que usan algunas ambulancias o incluso las cámaras fotográficas antiguas para señalizar alguna acción. Sencillo, ¿verdad? Ahora los siguientes proyectos serán un poco más rápido que este. ¿Mantendrás el ritmo? Ahora vamos a construir un juego de luces policial. Mantenemos las conexiones de alimentación y añadiremos dos conexiones en los puertos 5 y 6 de la placa Arduino. Estos cables conectados a estos puertos irán con dos LEDs de diferente color, cada uno con una resistencia de 220 ohmios. Aquí irá primero el LED de color rojo conectado al puerto número 5 y el siguiente el LED de color azul conectado al puerto número 6. Por favor, no olvidar que estos componentes tienen polaridad. Bien, eso es todo la conexión. Pasamos al código. Esta vez en Void Setup definimos dos puertos en salida de control. En Void Loop aplicamos nuevamente el bucle for para destellar el LED, tal como hicimos en nuestro anterior proyecto. Haremos que repita 10 veces la acción y lo hará en el puerto número 5. Ahora realizamos la misma acción para el otro diodo LED. Copiamos y pegamos el código del bucle for, pero esta vez será en el puerto número 6. Compilamos y descargamos el código y veamos qué tal funciona este proyecto facilín. Ha quedado muy bonito. El efecto de luces destellando en ambos LEDs, como los carros policiales. Hasta ahorita el bucle for nos ha funcionado muy bien. Es una manera muy divertida de conocerlo. Haremos una segunda versión del juego de luces policial, pero esta vez variando la velocidad de los LEDs, usando una resistencia variable también llamado potenciómetro. Este tiene 3 pines y tiene un valor óhmico de 100 kiloohmios y lo colocamos en la esquina del protoboard. El tercer pin lo conectaremos hacia negativo. El primer pin se conecta hacia positivo. El segundo pin del centro será la salida resultante de este potenciómetro e irá conectado directamente al puerto analógico A0. Por lo tanto, será una larga extensión que usaremos hasta este punto. Eso sería todo. Ahora vamos con el código. Nuevamente en Void Setup asignamos los puertos a utilizar como el puerto número 5 y el número 6. Ahora el puerto A0 podemos asignarle como entrada usando el comando input. Aunque esto es para entrada digital, pero aún así lo reconocería como analógico por defecto del fabricante. Pero por el momento no es necesario asignarlo. Lo primero que haremos en Void Loop será recoger la señal analógica del potenciómetro en una variable llamada dato. Luego realizamos una operación en esta misma variable con el comando map, que es un mapeo. Es decir, el potenciómetro genera números entre 0 a 1024. Con el map le asignamos otros números como desde 30 a 2000 o cualquiera que deseemos.
El resultado lo usaremos en esta acción. Primero encendemos un LED y apagamos el otro. Ahora le daremos un tiempo usando la variable que está recogiendo los datos del potenciómetro junto al mapeo. Volvemos a apagar y encender los LEDs, dándole otro tiempo de retardo usando la misma variable. Eso sería todo. Compilemos y descarguemos el código y veamos por qué tanto misterio tiene este mapeo de datos con el potenciómetro. Los LED comenzarán a alternarse lentamente, pero si movemos el potenciómetro, rápidamente cambiará la frecuencia. Recordando que estamos utilizando la señal del potenciómetro para los tiempos de cambio de los LEDs. El valor mínimo sería de 30 milisegundos y el valor máximo de 2 segundos, que equivale a 2000 milisegundos. Una manera muy sencilla y práctica de utilizar el comando map. Los proyectos número 4 y número 5 ya están hechos. Los encontrarán en mis videos anteriores. Por aquí les dejo un enlace o también en la descripción de este video. Vamos a diseñar un guiñador de bicicleta usando el mismo circuito del proyecto anterior, pero usando LEDs de color verde. Simplemente lo que hacemos es reemplazarlo con los otros LEDs, pero respetando su polaridad. La idea de este proyecto es que cada LED parpadee en la dirección en que giramos al potenciómetro. Vamos al código para ver cómo lo hacemos. En Void Setup definimos los puertos de salida. En Void Loop volvemos a recolectar la señal analógica del potenciómetro con una variable. Ahora usaremos una condición llamado if o también if, en donde preguntaremos un valor específico para que entre en sus llaves. Por ejemplo, preguntaremos si la variable dato tiene algún valor menor al número 100. Si es cierto, haremos que parpadee el LED por el puerto número 5. Esta acción es cuando giramos al potenciómetro al lado izquierdo y por eso colocamos ese valor a 100. Volvemos a repetir esta misma condición con el otro diodo LED, pero con un valor mayor a 900, que sería a la derecha del potenciómetro, haciendo parpadear el otro LED. Veamos qué tal funciona este código. Lo descargamos y observemos. El potenciómetro se encuentra en el centro, por lo tanto ningún LED se enciende. Lo moveremos a la derecha y veamos qué sucede. Ups. El LED de la izquierda se encendió. A ver, al otro lado también sucede lo mismo. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Hay dos opciones. Una sería intercambiar las conexiones de los puertos y la otra en el código. Veamos por el código para aprender más. Lo que haremos aquí solo sería intercambiar las condiciones. Este de arriba con el de abajo. No sería nada más. Lo compilamos y descargamos para ver el resultado. Ahora sí, los LEDs parpadean según la posición inicial o final del potenciómetro, cumpliendo la función como guiñador, marcando la dirección. Cuando se coloca el potenciómetro en el centro, obviamente las condiciones no lo van a reconocer. Por lo tanto, los LEDs se van a mantener apagados. Y esta es otra forma muy divertida de trabajar con este componente variante, que es el potenciómetro. Como último proyecto, haremos un simple juego de luces secuencial de diferentes colores, algo similar que usan los arbolitos de Navidad. Utilizaremos 6 puertos para el control de salida desde el puerto número 2 hasta el número 6.
Así que cada puerto lo vamos extendiéndolo hasta el protoboard, cada uno con su propio cable. Y en cada puerto conectamos una resistencia de 220 ohmios. Desde el puerto número 2 hasta el número 6 conectamos un LED rojo, verde, amarillo, naranja y azul. Pero ustedes pueden colocarlo en el orden que más les agrade. Pero recordándoles que tienen que respetar la polaridad de cada componente. No importa el color que tenga el diodo LED, todos tienen la misma polaridad, o sea, su positivo y negativo. Veamos cómo lo hacemos en el código para que esto funcione. Esta vez en Voice Setup le diremos al Arduino que estamos utilizando 6 puertos de control de salida, por lo tanto se las define como tal. En Void Loop volvemos a utilizar nuestro queridísimo y buen bucle automático for. Vamos a aprovechar que los LEDs están conectados de forma numérica en los puertos del Arduino para que el bucle for los controle de uno en uno. Hacemos que inicie desde el número 2 y termine en el número 6 y luego incremente de uno en uno. Vamos a encender el LED según por el número que empiece a contar nuestro bucle for con esta variable llamada X. La mantenemos encendida por 100 milisegundos y la volvemos a apagar para que el contador pueda encender otro LED mientras vaya contando el bucle for. Compilemos y descarguemos el código para ver a qué nos referimos con esta peculiar programación. Aquí podremos ver un claro ejemplo de cómo trabaja ese bucle for, contando desde el número 2 al número 6. Y esa velocidad de cambio en los LEDs es debido al comando del delay. Vamos a hacerlo que vaya un poco más lento. Vamos a aumentarle hasta 1000 milisegundos, que es lo que equivale a un segundo. Compilar y descargar. Y ahora sí, se moverá mucho más lento. Por cada un segundo cambiará de posición. O también podemos hacerlo que vaya un poco más rápido, reduciendo hasta 10 milisegundos o al menos a una velocidad que podamos notar el cambio. En fin, este proyecto les abrirá a ustedes el camino para manejar datos secuenciales de hasta 8 bits o mucho más. Aunque también es otra manera de divertirse con la informática manifestándola con la electrónica. Todavía quedan muchos proyectos muy divertidos y sencillos por ver, como la sirena policial, el dado, la ruleta, el revólver espacial y en fin, dejen sus comentarios si quisieran ver más videos de este kit. Suscripción y campanita. Soy Androbot y nos volvemos a encontrar en otro video. Chao.